¿Qué tal, chavos? En este video vamos a ver un repaso súper breve de lo que vimos en la semana, que fue el tema 1, bueno, el subtema 1.1. Primero que nada, recordemos que pues el ángulo es la abertura que existe entre dos rectas que se unen en un punto denominado vértice. En este caso aquí tenemos la vértice y aquí tenemos pues dos segmentos que se unen precisamente ahí. También recordemos que todos los ángulos van a ser medidos en un sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo que vamos a medirlo siempre en este sentido. El ángulo con el que estoy trabajando en este momento es un ángulo que mide más de 0 grados y mide menos que 90 grados. Entonces a este ángulo se le conoce como ángulo agudo. Disculpen las letras. El siguiente ángulo pues es un ángulo bastante común que todos conocemos, el cual mide 90 grados. A este ángulo se le conoce como ángulo recto. ¿Ok? El siguiente ángulo es un ángulo que mide más de 90 grados, pero mide menos que 180 grados. A este ángulo se le conoce como ángulo obtuso. El siguiente ángulo es un ángulo que da un giro de 180 grados, como pueden ver. Este ángulo, al medir 180 grados, se le denomina como ángulo llano. Vámonos con el penúltimo, que es este ángulo, el cual mide más de 180 grados, pero también mide menos a los 360 grados. A este tipo de ángulo se le conoce como ángulo cóncavo. Y por último, pero no menos importante, tenemos el siguiente ángulo, el cual da un giro completo, es decir, mide 360 grados. A este ángulo se le conoce como ángulo perigonal. Ok, chavos, disculpen si escuchan ruido. Están ahí mis gatos. Ok, primero que nada, chavos, vamos a seguir viendo los ángulos ahora, pues, por medidas. Vamos a ver los ángulos complementarios. Recordemos que los ángulos complementarios son aquellos que sumados me tienen que dar 90 grados. Aquí tengo el ángulo número 1 y aquí tengo el ángulo número 2. Entonces son dos ángulos que al sumarse, ángulo 1 más ángulo 2, nos dan un total de 90 grados. ¿Listo? Ahora vamos a ver los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios los voy a dibujar. Ángulo 1 y ángulo 2. Los ángulos... Ay, que fue 2. Ahí está. Los ángulos suplementarios son aquellos que al sumarse, ángulo 1 más ángulo 2, nos van a dar 180 grados. Ahí está. ¿Listo? Ángulos suplementarios. Complementarios, suplementarios. Ahora vamos a ver el siguiente. A estos se les conoce como ángulos conjugados. Son aquellos ángulos, aquí tenemos ángulo 1 y ángulo 2. Son aquellos ángulos que al sumarse, ángulo 1 más ángulo 2, nos da un total de 360 grados. Ahí está. Ángulos conjugados. Ahora vamos a ver los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son aquellos que comparten un lado en común y el vértice. Por ejemplo, para ejemplificarlo, ahora voy a darle nombre a los puntos para poder nombrar a nuestros ángulos. En este caso tenemos el punto A, B, D y C. Por ende, tendríamos el ángulo BAD. BAD, que sería este.
Y tenemos el ángulo DAC, este otro ángulo, ¿los ven? Entonces a esos ángulos se les va a conocer como ángulos adyacentes, ya que como pueden ver, comparten el vértice, aquí se los pongo en un círculo, y también comparten o tienen un lado en común, ahí se los encerré para que lo identifiquen. Entonces se les conoce como ángulos adyacentes. Ok, voy a borrar para que no se vea todos esos garabatos. Ahí está. Ahora vamos a ver los ángulos opuestos por el vértice. Para esto, siempre que tengamos dos rectas que se intersectan, pues se van a formar dos pares de ángulos opuestos por el vértice. Para esto, voy a nombrar los puntos A, B, D y E. Y en el centro se conoce como el punto O, el origen. Ahora, vamos a nombrar nuestros ángulos. Primero que nada, vamos a ver que tenemos el ángulo AOD. Ya lo vemos, ángulo AOD. Y su ángulo opuesto, pues sería el de este lado, el ángulo opuesto por el vértice, que es el punto del medio. Y este es el ángulo BOE. Al ser ángulos opuestos por el vértice, la regla es que miden exactamente lo mismo, tienen la misma magnitud. Ángulos opuestos por el vértice van a tener la misma magnitud. Entonces aquí también tenemos otro par de ángulos opuestos por el vértice, que sería el ángulo AOB y el ángulo DOE. Igual, al ser opuestos por el vértice, ambos ángulos miden exactamente lo mismo. Entonces tenemos ángulos adyacentes y ángulos opuestos por el vértice.